Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos y en esta ocasión realizará y formulará la pregunta el presidente del Grupo Parlamentario, señor Romero Sánchez. Señor Romero. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Díaz. La estafa que llevamos más de una década sufriendo, que algunos quieren llamar crisis, se ha llevado por delante servicios públicos esenciales, se ha llevado por delante colegios, hospitales, centros de atención a las personas mayores como la residencia de Montequinto o la hucha de las pensiones. Una política de recorte y austericidio que ha entendido la estabilidad como la estabilidad en el pago de la deuda a costa de la inestabilidad de la mayoría social, favoreciendo a las entidades financieras y a su rescate. Esta política de recorte ha supuesto que hoy en día la educación en Andalucía sea una educación menos pública, menos universal y menos igualitaria. Es menos pública porque se han eliminado más de 1.400 líneas en los últimos 5 años en los centros educativos públicos y tan solo un par de decenas en la educación privada en 10 años. Es menos universal e igualitaria porque el alumnado con necesidades educativas especiales ha visto mermadas sus posibilidades fruto de los recortes, porque las intérpretes de lenguas de signos, las monitoras de educación especial, las monitoras de comedores, todas ellas plantillas con alta feminización, más del 90% en algunos casos, son víctimas de empresas que actúan como aves de rapiña y las condenan a la precariedad laboral y a salarios de miseria. Empresas que no le dan ningún significado al 8 de marzo o empresas, señora Díaz, con las que usted y su Gobierno convenia y contrata. Es menos igualitaria porque las profesoras interinas tienen muchísimas dificultades, casi imposible, conciliar el empleo con la maternidad. Y si hablamos de la calidad educativa, señora Díaz, cualquier pedagogo le diría que una de las premisas fundamentales para el mantenimiento y superación en la calidad educativa y llegar a excelencia sería el mantenimiento de las plantillas de los centros educativos. Con plantillas estables se puede implementar en el tiempo proyectos de renovación e innovación educativas. Con plantillas estables se puede hacer cumplir una de las funciones específicas y esenciales de la escuela, que es su imbricación con el entorno, su conexión con las familias, con las entidades, con las instituciones y ser un agente formativo y cultural que dinamice, integre crítica y autocríticamente en el entorno en el que se sitúe. Además, las consecuencias de la inestabilidad del profesorado también ocasiona desigualdades territoriales en Andalucía, porque son los centros de la periferia, los de la sierra, los de las zonas rurales, los de la costa, los que más sufren la movilidad del profesorado. Son aquellos que tienen dificultades para llegar a los mismos índices de estabilidad que tienen otros centros educativos. Es que los alumnos de estos centros tienen menos derecho a una calidad en la enseñanza y en la educación, en la enseñanza pública, que los alumnos de otras zonas. Nada más que hay que mirar los datos que tenemos de abandono y fracaso escolar, que se siguen situando a la cola de Europa. Ha sido el trabajo del personal docente y no docente de los centros educativos el que han llegado a sostener la educación y la enseñanza pública en Andalucía, la que ha luchado a contracorriente y a pesar de los recortes, y lo ha hecho junto a las familias que han ocupado el lugar de la Administración en dar recursos humanos y materiales a los centros educativos que no lo podían hacer por falta de presupuesto, las que se han cuidado de mejorar la educación de sus hijos y de sus hijas gracias a su lucha, como se ha visto recientemente en las escuelas de calor. Personal docente y no docente, las familias, los padres y madres han conformado una marea verde durante esta legislatura que ha inundado las calles de Andalucía, se llevó por delante a su anterior consejera, la señora de la Calle, y ahora tiene el riesgo de llevarse por delante también a la actual consejera, fruto de que los cambios en la educación no tienen que corresponder directamente a un cambio de caras, sino a un cambio de políticas y de actitud. Porque, señora Díaz, no hace falta continuar con más chapuzas en la educación, porque pasar presupuesto de la retirada de amiantos en los centros educativos para la climatización es una auténtica chapuza. Y el profesorado interino, más de 20.000 interinos en toda la educación andaluza.
ha sido protagonista en este esfuerzo y trabajo en peores condiciones que sus compañeros y compañeras, que quieren seguir trabajando con sus alumnos y alumnas que llevan en algunos casos más de 10 años, 20 años, trabajando en la enseñanza pública andaluza, trabajando con nuestros hijos y nuestras hijas. Y ahora, señora Díaz, es el momento de tomar una decisión. Si está usted con el señor M. Rajoy y las políticas del Ministerio de Educación y acabar de ponerle el yugo a los interinos, o si está usted con ellos y responde al esfuerzo y a la dedicación que han tenido durante todos estos años y se sienta a dialogar y a negociar con ellos. Porque lo que demandan no es nada nuevo. Ya ha ocurrido en otras ocasiones. Quieren un plan de estabilidad negociado y acordado que mejore la calidad del sistema educativo. Señora Díaz, le pido que responda a este colectivo. Siéntese con ellos. Siéntese, mejore, actúe, implíquese, como no ha hecho la consejera de Educación, porque ellos son los que vienen sufriendo la enfermedad endémica ya de la educación andaluza durante más de 3 décadas, que es la falta de planificación educativa. Señora Díaz, le pido que se siente. ¿Lo va a hacer? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señor Moreno, yo estoy encantada de debatir con usted, pero aunque cambie el portavoz, el batiburrillo es el mismo, que es lo que he presenciado en la mañana de hoy. Ha hecho el discurso que siempre le viene bien a la derecha, de la Andalucía negra, y cuando hace ese tipo de discurso quien se sitúa junto a la derecha es su fuerza política. Porque si hay una referencia en este país de apoyo a la política educativa pública, esa es Andalucía. Si hay un gobierno que ha hecho un esfuerzo, si hay un gobierno que ha hecho un esfuerzo enorme, incluso en esa crisis económica cruel, para mantener la educación pública en Andalucía y todo el colchón social, ese es el Gobierno de Andalucía. Por lo tanto, creo que lo que debería de tener y de merecer esa apuesta por la educación pública en esta tierra es su apoyo y, en cambio, no su descalificación. Mire, no es verdad que la educación pública sea hoy menos pública, menos universal y menos igualitaria en Andalucía. Hay menos alumnos y más profesores, eso de entrada. Es más universal incluso en la superior, donde con la bonificación de las matrículas universitarias se evita que se expulsen a los jóvenes universitarios de las universidades en el conjunto de nuestra tierra, a pesar de los caprichos de ministros como Wert. Además, se ha apostado por la escuela rural, lo he dicho antes. Hay 16.000 alumnos en las escuelas rurales en Andalucía y eso permite que la gente se quiera instalar en las zonas rurales y que se vertebre y se cohesione socialmente nuestra tierra. Y somos la comunidad autónoma que mayor esfuerzo ha hecho en oferta pública de empleo en estos años y la que más vamos a hacer también en el presente año, con una oferta pública de empleo de 5.300 plazas, que son las que van a permitir estabilizar el empleo y dar seguridad a los docentes en nuestra tierra. No hay otra comunidad autónoma que haya hecho ese esfuerzo, tanto en tasas de reposición, sacando todos los años el mayor porcentaje posible que nos permitía la ley, excepto en el año 2012, que recordará bien, nos impugnó el Gobierno de España al Tribunal Constitucional y no las paralizó. Hemos sido los que mayor tasa de reposición hemos sacado y este año, además, los que vamos a sacar la oferta de empleo más elevada. Pero es evidente que tenemos dos modelos distintos, somos dos políticos también distintos y apostamos por dos modelos, como decía, diferentes. Yo confío, espero y deseo que en esta gran oferta pública de empleo se produzca esa estabilidad que demandan el conjunto de los ciudadanos que apostamos por la educación pública en Andalucía, porque creemos que esa es la garantía de la igualdad de oportunidades. Y mire, para todo eso Andalucía ha hecho un esfuerzo enorme. Entre otras cosas, no ha aumentado la ratio por alumnos por aula. Concretamente, estamos en 25, cuando la media en las comunidades autónomas en primaria está en 30.
La regulación autonómica de la LOMCE ha evitado que salgan de nuestro sistema educativo 6.400 profesores especialistas. Hemos apostado por cubrir el 100% de las jubilaciones y bajas permanentes, las bajas por enfermedad en cuanto lo permitió la normativa estatal. Le decía, en 2018, 5.321 plazas. Tenemos 3.035 docentes más, a pesar de tener 39.000 alumnos menos. Creo que esa cifra canta por sí misma. Y además esta consejera a la que usted ha hecho referencia no solo se ha sentado, sino que además ha negociado y ha defendido los derechos de los docentes andaluces y ha ayudado al conjunto de los docentes en España, porque entre otros aspectos ha conseguido la no inclusión de nuevos requisitos en las ofertas de empleo, ha conseguido la no inclusión de modificaciones al temario en las dos próximas convocatorias, ha conseguido esta consejera a la que ha hecho referencia ampliar de 5 a 7 los puntos de experiencia docente en la fase de concurso, ha conseguido que el peso de la fase de oposición y concurso pasen del 60 al 40%. Esa es la educación pública en Andalucía, la misma que ha mantenido becas al comedor, becas al transporte, 3 comidas al día en las aulas públicas en Andalucía para aquellos niños que la necesitaban, la gratuidad de los libros de texto. Esa es la educación pública en Andalucía, que es la garantía de presente y de futuro por la que apuesta este Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Romero. Muchas gracias, señor presidente. No sé de qué mejoras habla cuando ha tenido toda la comunidad educativa en pie de guerra durante esta legislatura y continúa. No sé de qué mejora está usted hablando. No sé de qué mejora se está hablando y hablan del número de docentes que hay más en la educación pública, porque según datos del Ministerio, entre 2012 y enero de 2016, 7.379 docentes menos. 2/3 del empleo público en docencia que se perdió en toda España se perdió en Andalucía. Y ante las palabras, los hechos. Mientras aquí nosotros hemos presentado, el Grupo Parlamentario Podemos ha presentado una ley de bioclimatización, usted ponía ventiladores. Mientras nosotros hemos apostado por la universalidad y gratuidad de la educación infantil en su primera etapa, usted ha presentado un decreto en contra de las mujeres y en contra del empleo y en contra de los alumnos, Señoría. Del alumnado. Así se demuestra cuál es el compromiso con la educación pública andaluza. Ya va a tener otra posibilidad más de demostrar ese compromiso. Después de la Semana Santa traemos aquí la ley del 5%. Esa ley del 5% del PIB en inversión en educación, que también su secretario general en el resto del Estado, en todo el Estado, está apoyando. Esperemos que ese compromiso con la educación pública se demuestre en hechos y apoye la proposición de ley que traen aquí a este Parlamento los grupos parlamentarios de Podemos. Gracias, señor Romero. Señora presidenta. Gracias, presidente. He prestado atención a su intervención y le decía al principio, cambiamos de portavoz, mantenemos los batiburrillos y los caos. Mire, la PNL que trajo el Grupo Socialista aquí al Parlamento era para incluir la educación de 0 a 3 años en el sistema educativo público de este país, instando a esa reforma en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que trajo aquí el Grupo Parlamentario Socialista. No hay nada peor que no saber uno de lo que habla. Y yo, cuando no sé de lo que hablo, intento mantener la prudencia, el rigor y escuchar, por lo menos con atención, a aquellos que sí tienen datos correctos. Mire, se ponga como se ponga, hay 39.000 alumnos menos en Andalucía y más de 3.000 profesores más en esta tierra. Se ponga como se ponga. A mí, quiera reconocerlo o no quiera reconocerlo, hay un apoyo social a las familias, se lo he dicho. Becas al transporte, al comedor, gratuidad de libros de texto, bonificación de matrículas, más profesores, la ratio por debajo de la media del conjunto de España, la oferta pública de empleo más grande. Hemos blindado en 10.000 a los profesores a los que hubiese afectado la aplicación de la LOMCE en Andalucía, y no contento con eso, esta consejera ha intervenido en las mesas sectoriales en España para que los requisitos garantizaran la estabilidad de los docentes en las aulas en Andalucía y en el conjunto de este país. Y si a usted no le parece
mi Gobierno y la política que llevo a cabo lo suficientemente de izquierda, me lo tomo con muchísima tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque a usted le parecía el Partido Comunista blandito. Y a alguien que le parecía al Partido Comunista blandito es evidente que esta presidenta no le satisface lo suficiente. Pero valore por un momento que esa Andalucía negra, ese relato que hace de la educación pública, lo único a lo que ayuda es hacerle el juego, como siempre, a la derecha. Muchas gracias, señora presidenta.